Ok. ¿Todo bien aparte de Seba? ¿Todo bien la pantalla? Yo sí, Mario, ahí Perfecto. recién la veo. Sí, Mario. Ok. Nosotros vamos a empezar bien, o sea, no hace falta ningún requerimiento previo para lo que vamos a ver. Vamos a empezar bien debajo. Ok. O sea, la asunción es que no se conoce nada del lenguaje. Por eso tal vez la primera clase, la primera clase más bien va a ser un poquito, o sea, para los que conocen, tienen unos términos claros de JavaScript, va a ser bien básico, en la parte de que digo basic, ¿verdad? Sí. Pero a medida que vayamos metiéndonos en estos temas, se van a dar cuenta de que JavaScript no es tan sencillo como la gente piensa. De hecho, es un lenguaje de programación que tiene todos los requisitos para crear aplicaciones complejas, para lidiar con aplicaciones bien complejas. ¿Okay? Eh, de hecho, vamos a empezar, o sea, con las partes básicas de JavaScript, ¿verdad? Y vamos a empezar bien sencillo. Vamos a abrir un browser, o sea, vamos a ir a Chrome, ¿verdad? Y vamos a poner, vamos a simplemente a sacar el prompt de Chrome con F12, ¿verdad? Vamos a simular a Chrome y vamos a hacerlo como que es nuestro command line, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber de JavaScript es que básicamente tiene un conjunto limitado de tipos de datos. ¿Okay? Es un lenguaje que no es strong typed, que quiere decir que no sea strong typed, ¿no? Strong type quiere decir que no es, o sea, tú no tienes, él no necesita que tú definas el tipo del dato para poder obrar, ¿no? Tú puedes básicamente definir una variable de un tipo de dato y de independencia de la asignación, una asignación que hagas después, puede coger otro tipo de datos. O sea, es como que el tipo de dato de las variables puede mutar, ¿verdad? O sea, que en ese sentido es bien, es dinámico, ¿no? O sea, los tipos son dinámicos, a eso es lo que se refiere que no sea strong type, o sea, es un tipo que es suave con los tipos, ¿no? Y entonces, bueno, tú puedes reconocer los números, hay un tipo que es básicamente el tipo número, ¿verdad? Que básicamente en el tipo número caben lo que son los enteros, caben lo que son los floats o los flotantes, ¿verdad? Los negativos, o sea, enteros y flotantes, ¿no? O sea, tú puedes escribir cualquier tipo de número en JavaScript, ese es un tipo de dato. El otro tipo de dato que nos podemos, o sea, y con los tipos, con el tipo de número, o sea, con el tipo como tal de número, podemos tener varias operaciones matemáticas, ¿no? Podemos tener la suma, que ustedes la conocen, ¿verdad? La resta, ¿verdad? Se puede hacer multiplicación, o sea, las operaciones matemáticas normales y la división. Y un operador que también existe en C Sharp, es el operador de módulo, o sea, que básicamente te da el resto, ¿verdad? Es lo que te da como resultado, el resto de la división. Esas son las operaciones matemáticas que se pueden hacer con JavaScript y lógicamente hay una prioridad en el, en el en la, a la hora de evaluar las operaciones. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Primero se evalúa todo lo que esté en el paréntesis. El paréntesis tiene prioridad sobre todo a la hora de hacer las operaciones. O sea, todo lo que esté en paréntesis, ¿verdad? Y siempre la prioridad va de adentro hacia afuera. O sea, si tengo un paréntesis dentro de otro, primero se evalúa el paréntesis de adentro y después los de afuera. Y lógicamente cuando no, dentro de un paréntesis, donde no hay otro paréntesis dentro, lógicamente las operaciones de multiplicación y división toman precedencia sobre las operaciones de suma y resta, ¿no? O sea, es básicamente el sistema de prioridades que existe en todos los lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación actúan de la misma forma, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las comparaciones lógicas, ¿verdad? Existe la comparación lógica de mayor, menor, ¿verdad? Lógicamente, toda la comparación lógica, toda expresión, estos son expresiones, ¿no? Esto es una expresión matemática y esto es una expresión lógica.
las expresiones lógicas, las expresiones matemáticas devuelven un número o un tipo número de JavaScript. Las expresiones lógicas devuelven un booleano, puede ser true o false, ¿verdad? Si yo hago esto, entonces me debe de devolver false. Y también existe las operaciones de comparación cuando quiero comparar dos números si son iguales, ¿verdad? Fíjate que son dos signos de igualdad. No es como en T-SQL, que es uno solo. O sea, hay un efecto sintáctico aquí que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, de hecho, la sintaxis como tal es muy parecido a lo que es Java, ¿verdad? O C++ o C. O sea, JavaScript básicamente es una mezcla de C, C++ y Java en cuanto a la sintaxis se refiere, ¿no? Entonces, en cuanto a las comparaciones, vimos lo que era mayor, menor, de igualdad. Cuando queremos comparar por desigual, ¿verdad? Este es el signo de desigual en el JavaScript, ¿verdad? Sorry. Okay. Y lógicamente también tenemos cuando digo cuando digo las comparaciones menor o mayor, también puedo incluir menor o igual, ¿no? O sea, es entendible que es evidente, ¿no? Que también puedo hacer esto. 4. Perfecto. Entonces eso es con respecto a las comparaciones. Entonces ese es el primer tipo de dato, ¿no? Ese es el tipo de dato número. ¿Ok? El segundo tipo de dato que tiene JavaScript es lo que se conoce como cadenas o strings, ¿verdad? Y una cadena en JavaScript es básicamente algo que tú pones entre las cuotas estas, ¿no? Los paréntesis. No paréntesis, esto se llama quotes. Comillas. ¿Ah? Comillas. Las tildes, ¿no? Las tildes. Comilla la palabra. Comillas, esa es la palabra, ¿verdad? Todo lo que está entre comillas, y las comillas en JavaScript pueden ser dobles o simples, ¿ok? ¿Verdad? Pueden ser dobles o simples. Ahora, hay casos, por ejemplo, o sea, yo puedo coger y básicamente concatenar eh, cadenas, ¿verdad? Esa es una de las operaciones más comunes, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, ¿ya? Y me hace una concatenación. Ahora, una cosa interesante es que en C#, por ejemplo, no es recomendable, no es una buena práctica hacer la concatenación de cadenas. O sea, en C#, ¿por qué razón? Porque las cadenas son inmutables, ¿no? En JavaScript también son inmutables, pero en C# existe una clase que se llama String Builder, que es la que se recomienda para que reserve el espacio inicial de una sola vez y que incurrir menos gasto de memoria, ¿no? En JavaScript eso no es tan importante. De hecho, la única forma de concatenar cadenas que existe es esta que está aquí, ¿okay? Y lógicamente hay caracteres especiales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero incluir una cosa importante con las cadenas, o sea, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Yo puedo básicamente sumarle a una cadena un número, y el sistema, el intérprete de JavaScript, como es loose typed, o sea, no strong type, él hace muchas conversiones implícitas, ¿okay? O sea, es intuitivo en el sentido de que él trata de hacer la conversión de acuerdo a lo que tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene sentido adicionarle, o sea, convertir el 42 a un string y hacer la concatenación. ¿Ya? O sea, él busca siempre la forma con más sentido para hacer las conversiones para lograr darte un resultado, ¿no? Y de hecho, yo puedo hacer algo como esto, ¿verdad? El resultado es, ¿verdad?
Y fíjate lo que hace. O sea, primero te calcula la parte matemática. ¿Por qué? Porque la división tiene precedencia en esta expresión, ¿verdad? Y luego te hace la suma. Lógicamente, aquí si quisiera hacer esto, debería introducir un espacio aquí o algo para que no me quede todo tan junto, ¿no? O sea, que el sistema es bien flexible. ¿Aló? Sí, perdón Mario por interrumpirte, pero ¿qué crees que no puedo ver la pantalla por Skype y ya se trabó? Oh, mi amigo, me hubieras dicho, Eric. Eso es muy importante. Déjame abrir una sesión de Join rapidito aquí. Espérate. Ok Mario, gracias. Sí, Join me. Start meeting. Aló Mario. Sí, adelante, Ronnie, ¿estás ahí? Sí, acaba de llegar, disculpa. No problema, amigo. Estamos grabando de todas formas, ¿viste? Estoy ahora tratando de setear la conexión por Join porque Eric no puede verla. Denme un minutico Ah, para ver si esto se puede. buenas tardes, Eric. ¿Qué tal Ronnie? Buenas tardes. Hola, Ronnie. Hola, hola, ¿cómo están? Juan, ¿bien? Qué bueno. Pasaste buen fin de semana, Ronnie. Sí, un poco catastrófico nomás. Fui a visitar a mis familiares y tuve un accidente en Oh, vehículo. no me diga eso, amigo. Pero está bien. Sí, no, sí, no fue nada grave. Si en realidad fue un problema en el vehículo. Me pegaron por detrás y nada. Estaba solucionando ese problema ahora. O sea, solamente fueron daños materiales. Sí, fueron daños materiales. Espero que te recuperes pronto de eso, amigo. Ok, gracias. O sea, a ver si puedo setear esto. O sea, déjenme, en lo que esto carga, déjenme interrumpir la conexión por Skype para entonces compartirlo por Join, para no tener tantas aplicaciones corriendo, ¿ok? Déjame interrumpir un momentico. Stop sharing. Ya casi estoy con ustedes, amigos. Está cargando. Entonces, en lo que carga esto, voy diciendo que, o sea, los tipos muy fundamentales son número, string, ¿verdad? Array, este es un tipo que básicamente es una colección. Y vamos a ver cuán flexibles son los arreglos. O sea, array o arreglos, ¿no? Funciones, las funciones son tipos en JavaScript también y objetos. O sea, en realidad todo es un objeto, ¿no? Pero, o sea, la clase general es object, todo es un object, pero como tal, el typing system de JavaScript está básicamente, o sea, delimita entre esos 5 tipos que yo he mencionado, ¿no? O sea, número, string, array, funciones y objetos, ¿verdad? Entonces ya vimos la parte que tiene que ver con números, que lógicamente no hay distinción entre lo que es float o entero, porque el lenguaje, como digo, es loose type, o sea, no tiene mucha diversidad, por llamarlo así, ¿no? O sea, un float se puede convertir en un entero, se puede convertir en un float de nuevo, y no pasa nada, todo está dentro del mismo contexto. De hecho, un número se puede convertir en una cadena, ¿verdad? Y todo está en el mismo contexto porque al final todo es un objeto, y eso es lo que pasa debajo de la cortina, ¿no? Por eso es que el lenguaje es tan flexible, ¿verdad? Y lógicamente eso, la flexibilidad tiene un costo, ¿no? Y el costo es que puede crear bugs o problemas que son bien difíciles de solucionar, o sea, de encontrar la causa. Me está dando un problema yo en mi no sé qué. Déjame ver si. Déjame ver si puedo correrlo de nuevo, amigos. Denme un minutico.
Ahora sí está saliendo. Está conectando ahora. Ok, voy a compartir el código. Voy a copiarlo en Skype. Me avisan cuando, bueno, yo lo veo aquí cuando ustedes se unan. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, estábamos hablando de las cadenas, ¿verdad? Y hablamos que las cadenas se pueden concatenar, tú inclusive puedes hacer operaciones con cadena y números, porque como el lenguaje es loose typed, no es muy exigente, ¿verdad? Y él siempre, esa JavaScript trata de hacer las conversiones implícitas de forma tal que tengan el mayor sentido, ¿verdad? También existen caracteres especiales. Veo que hay 3 personas unidas ya. ¿Todo el mundo está viendo la pantalla? Sí, Mario. Hay caracteres especiales, por ejemplo, yo puedo incluir el tab, ¿verdad? El tab es un carácter especial, ¿verdad? Que básicamente se representa como /tab, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, veo que ahí introdujo un tab. También puedo hacer lo mismo con, lógicamente, puedo incluir otro. Vamos a suponer que yo quiera poner el signo de comillas, ¿no? Dentro de la cadena, ¿no? Lo puedo hacer básicamente haciendo un escape, ya sea el escape, la escape y el signo de comilla. Escape tab es el tab, escape signo de comillas para poner el signo de comilla dentro de una cadena. Aquí yo lo veo, ¿verdad? Y ese es uno de los más importantes, ¿no? También si quiero, por ejemplo, si quiero poner el carácter del backslash, ¿verdad? Si lo quiero poner dentro de la cadena, simplemente tengo que ponerlo doble, ¿verdad? Y él lo coge sin problema. Y si quiero poner, por ejemplo, el número de línea, estoy tratando de recordar cuál era el número de línea. Creo que era /n, que creo que el número de línea es /n. Y ahora me lo pone una línea nueva, ¿verdad? El /n. Esos son los principales, ¿ok? Lo que ustedes se van a encontrar con más frecuencia. Entonces, bueno, ya que sabemos un poquitico de los dos tipos primitivos más elementales, que son números y cadenas, vamos a entrar en el concepto de lo que son variables, ¿no? O sea, las variables se utilizan en JavaScript para almacenar data, ¿okay? Como en todos los lenguajes de programación que ustedes han trabajado. Yo puedo venir aquí y declarar una variable A, y puedo asignarle básicamente un número, ¿verdad? Y puedo, ya una vez que está en la variable, puedo básicamente invocarla, ¿verdad? Y cuantas veces yo quiera, y está en memoria, ¿verdad? Ahora, las variables tienen algunas reglas en su definición. O sea, por ejemplo, yo no puedo definir una variable, ¿verdad?, que tenga espacios, ¿verdad? Si yo hago esto, lógicamente el sistema me da, vamos a suponer que le quiera poner, vamos a suponer que yo quiera definir una variable así, ¿verdad? Que se llame A espacio C. Eso no, evidentemente no puede ser, porque el compilador me da un error, ¿verdad? Ese es evidente. El otro detalle es que no pueden empezar con números. O sea, yo no puedo definir una variable de esta forma. Por ejemplo, 3A me da un error también. O sea, la variable no pueden empezar con números. Es una buena práctica no incluir espacios, o sea, underscore, ¿verdad?, en las variables. O sea, si el código se hace un poquitico menos legible. Eso es totalmente legal. Yo puedo hacerlo así, pero no es recomendable. O sea, se recomienda no incluir el underscore, que es la rayita esa debajo. Y generalmente la práctica buena de definir variables en JavaScript
es lo que se conoce como camel case, que es que tú básicamente defines la primera palabra con minúscula, ¿verdad? Elemento de clase, ¿verdad? Y la segunda palabra con mayúscula, ¿verdad? Concatenadas. Ese es el patrón, el convenio, vamos, más bien, que se usa. Y la razón por la cual es bueno seguir este convenio es porque las personas, los desarrolladores que vayan a trabajar con ustedes, van a esperar este convenio, ¿verdad? O sea, el que trabaja en el mundo de JavaScript espera este convenio, que las variables se definan de esta forma, o sea, camel case, o sea, con la convención camel case, o sea, con la primera palabra en minúscula y la segunda palabra con mayúscula, ¿verdad? Y lógicamente, si hay una tercera palabra, también con mayúscula, ¿verdad? Y concatenadas, ¿verdad? Eso para el caso de las variables es conveniente. Para el caso cuando defines una función, como vamos a ver después, la historia es diferente. O sea, en dependencia de cómo la función esté definida, puede definirse, o sea, en dependencia del contexto puede ser, si es global, ¿verdad? Se define con la primera palabra en mayúsculas. Si no es global, o sea, si es local, si tiene un scope diferente al global, también debe seguir esta fórmula del camel case. ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, sí. Entonces, Mario. pero en realidad en JavaScript, como van a ver después, a medida que vayamos viendo, uno siempre trata de evitar el scope global. Y vamos a ver lo que son los scopes y todo eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando uno trabaja en el scope global, se pueden crear conflictos que pueden ser bien difíciles de descubrir, ¿okay? Y lógicamente, como todo va a estar dentro de un scope debe estar dentro de un scope diferente al global, es conveniente. La mayoría de las veces van a trabajar con esta convención del camel case, ¿no? Para definir variables. Y lógicamente yo puedo definir una variable, que es esta variable de aquí, puedo asignarle un 3 y después puedo venir y coger y hacer operaciones con esta variable, ¿no? Puedo decir, ok, esta variable, puedo básicamente sumarle otro elemento, ¿verdad? Y lógicamente como en C existe la simplificación, ¿no? O sea, de las operaciones. Cuando se refiere a esta operación, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una operación sobre el mismo elemento, ¿no? Yo puedo muy bien definir esto de esta forma, ¿verdad? Para no tener que escribirlo, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Igual que lo puedo hacer para las restas, ¿no? O sea, puedo venir y para multiplicación, o sea, para operaciones matemáticas, en este caso, ¿verdad? O sea, la misma convención que existe en C, si han trabajado con C antes. Es una forma de simplificar a la hora de escribir. A mí particularmente no me gustan estas notaciones porque hacen el código bien críptico. O sea, cuando uno se refiere a comentar el código, lo mejor que uno puede hacer es comentar el código escribiendo bien el código de una forma legible. O sea, cuando uno escribe el código legible, no hace falta escribir tanto en comentarios, ¿verdad? Y estas notaciones lo que hacen, en mi opinión, hacen el código bien críptico. Legibilidad siempre tiene precedencia sobre economía en palabras, ¿no? Entonces, lógicamente, las variables, ¿verdad?, pueden ser de diferentes tipos. O sea, yo puedo empezar ahora con una variable A que le asigno un número, ¿verdad? Y ya esa variable A tiene un número, ¿verdad? Es supuestamente de tipo número, ¿verdad? Pero yo puedo a esa variable A ahora asignarle una cadena, ¿verdad? Y él me coge o sea, es como que a eso se refiere loose type. Eso es exactamente a lo que se refiere loose type. La variable en tiempo de ejecución puede cambiar su tipo, puede mutar su tipo, ¿verdad? Lo cual no es común, por ejemplo, en C Sharp, ¿verdad? De hecho, en C Sharp existe una
una variante ahora de, igual que existe en Visual Basic de mucho antes, ¿verdad? De declarar variables que sean de este tipo, ¿no? Pero en C# históricamente siempre se le ha dado prevalencia al strong type, o sea, una variable de una vez que tú le declaras el tipo no debe cambiarlo, ¿verdad? De hecho, yo puedo declarar una variable aquí en JavaScript sin definir su tipo, simplemente así, nada. Ahí simplemente estoy diciendo que es una variable. Ya en tiempo de ejecución puedo asignarle un número, puedo asignarle una cadena, ¿verdad? Y él no me da ningún tipo de error. Eso es magnífico porque se pueden crear cosas muy dinámicas, ¿no? Pero tiene sus problemas porque como hay tan poco control, te da tanta flexibilidad, cuando existe un error es bien difícil de hacer el tracking. Y por eso es que vamos a hablar después de lo que son los scopes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una expresión básicamente es un conjunto o un arreglo de operaciones con operandos, ¿no? Y yo puedo básicamente tener, como expliqué anteriormente, expresiones entre cadenas y números sin problema. Él trata siempre de hacer lo mejor que él puede para hacer la conversión y siempre te hace una conversión implícita para darte un resultado. La expresión, como definición, tiene un arreglo de operandos y operaciones que da un resultado, siempre da un resultado, aunque el resultado sea void, ¿okay? Lo que generalmente no pasa, siempre la expresión tiene un resultado. Mario, Sí, sí, adelante. consulta. ¿Y si haces 1 más true? Sí, eso es una buena. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos a, ¿verdad? Vamos a asignarle a A, que ya está declarado, 1 más true. O sea, true se convierte a 1 y 0 y false a 0. Vamos a hacer A igual a 1 más false, que son, ¿verdad? O sea, él siempre hace una conversión implícita y esas son buenas preguntas, ¿no? O sea, true equivale a 0, a 1 y false equivale a 0. ¿Okay? Y lógicamente yo puedo definir una cadena, puedo decir que A es igual, o sea, las cadenas como tal tienen una propiedad implícita que es la longitud de la cadena. O sea, yo puedo coger una cadena así, vamos a definir una cadena, ¿verdad? Y hay una propiedad implícita, ¿verdad? Que es básicamente la longitud de la cadena. La cadena tiene, aparte de la longitud, tiene un sinnúmero de propiedades, ¿no? Pero esta es una de las más usadas, ¿no? O sea, inclusive la cadena como tal tiene funciones asociadas, es como si fuera un tipo, ¿verdad? Pero que es como una clase, ¿no? Pero aquí no hay concepto de clase, no hay concepto de clase en JavaScript. Uno no define una clase, todo es dinámico, ¿ok? Mario, Sí, sí. volviendo a ese del true o false. Si yo hago true más true, ¿me da true o me da 2? Si haces true más true, vamos a hacerlo. Vamos a ver. ¿Qué tú crees que dé? Y no sé, porque según lo que decís que vale 1, y me genera la duda. No, mira, te da 2. Exacto. Igual es Sí, medio confuso, pero tú tipo, estaría bueno que sabes por buscar. qué da 2, ¿no? Porque Sí, sí, realmente true entiendo por más qué da 2. true nada más que tiene sentido en el mundo numérico, o sea, en el mundo de condicional, ¿verdad? No, las operaciones, las operaciones de adicionar, ¿verdad? O sea, el más no existe, existe el OR, ¿verdad? Ese es el OR lógico. Si yo hago true más true, true or true, que es básicamente el operador de, ya es diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero como esta Sí, sí. operación más no existe en el mundo booleano, ¿verdad? Él asumió que se equivocó el programador, él lo que quiso decir fue esto, él hace muchas asunciones, ahí está el peligro. Te voy a decir un ejemplo clásico, ¿no? Cuando yo hago esto, en una comparación, si yo hago esto, ¿verdad? 1 es igual a 1, si es cierto, es 1 igual a 1, pero el problema es que uno comete el error y pone esto así, ¿verdad? Porque por ejemplo en T-SQL es así, ¿verdad? Y mira lo que pasa, ¿verdad? Lógicamente, lógicamente, no hay mucho Asumo como sentido que creo que es una porque variable. los dos son, pero si lo haces así, ¿verdad? Es válido, ¿verdad? Pero, y sin embargo, no es lo mismo que tú hagas esto a que hagas esto, ¿verdad? Esto es una operación lógica, esto es una expresión.
una operación de asignamiento. Asignación. ¿Vale? Claro. Entonces es muy fácil de ¿cómo se llama? De cometer el error cuando tú estás haciendo una condicional, como vamos a ver después, ¿no? Que en vez de poner a igual a 1, ¿verdad? Se ponga a igual a 1, like this. ¿Y qué pasa cuando pasa esto, no? Que si la asignación, el resultado de la asignación siempre da el resultado, ¿verdad? Si la asignación es mayor que 0, ¿verdad? O es diferente de 0, JavaScript asume de que es true. Y si es 0, entonces asume que es falso. Pero tiene que ser 0, ¿entiendes? O sea que se pueden crear conflictos semánticos, ¿no? Y es muy fácil de cometer errores en ese sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, volviendo a las cadenas, ¿verdad? Volviendo a las cadenas, yo puedo tener, por ejemplo, esta cadena, cadena 1, ¿verdad? Y aparte de la operación de la propiedad del length o el largo de la cadena, existe otra función. Yo voy a decir las funciones que son más comunes, ¿no? Las que se usan con más frecuencia. O sea, el objetivo es hacerlo lo antes posible productivo en esto, ¿verdad? Con el mínimo conocimiento es esencial, ¿okay? Por ejemplo, si yo digo esto, char_add es una función muy usada, primitiva muy usada, que sea de la primitiva de cadena, ¿no? Del tipo cadena, que básicamente busca cuál es la posición de la primera letra o el primer carácter, ¿verdad? En este caso, si yo digo esto, ¿cuál es la posición de la D? Bueno, ahí me da un error porque tengo que definirlo entre paréntesis, ¿no? Oh, espera, cometí un error. Oh, espérate un momentico. No, esto no. Espérate un momentico. Aquí me equivoqué. Es al contrario, o sea, la char_add te devuelve el carácter de la posición que tú especifiques. Si yo, por ejemplo, quiero sacar traer la letra D, tengo que especificar 2. 3. No, es 2. No, Porque sí. es 0 base. O sea, tú tienes Sí, que ver claro. la cadena como un arreglo, ¿no? De caracteres. Y la primera Sí, posición claro. siempre es 0. ¿Okay? Bien. Bueno, suficiente. Entonces, bueno, evidentemente al hacer todo esto aquí utilizamos el prompt de Chrome, pero se nos hace un poco difícil, ¿no? Realmente uno no trabaja JavaScript así. Uno generalmente usa files, o sea, uno generalmente refactoriza, o sea, pone todo el código de JavaScript en ficheros y los incluye entonces en sus páginas web, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a una aplicación que es muy común, se llama Plonker. Es una aplicación free, o sea, no hay cargo por ella. Este es el link. Y aquí básicamente uno inclusive puede tener una cuenta en GitHub. No sé si están familiares con lo que es GitHub, ¿verdad? Es como un source control online. Mira, tú puedes crear tus aplicaciones, puedes inclusive colaborar online con otros developers y crear frameworks, ¿verdad? Tú puedes hacer puedes loguearte o puedes simplemente trabajar sin hacer ningún tipo de autenticación, ¿okay? Yo simplemente quiero mostrar el hecho de que uno puede hacer esto. O sea, puedes tener una cuenta en GitHub y linkearla aquí a Plonk. O sea, a la hora de... Inclusive la conveniencia de eso es que puedes tener código que puede estar hosted en GitHub y puedes referenciarlo dentro de tus Plonkers, ¿okay? Lógicamente, no es necesario hacer eso. Yo voy a simplemente a hacer el launch del editor, ¿verdad? De esta página. Y voy a crear un Plonker, ¿ok? Y un Plonker básicamente es este es el ID. Este ID todo es web, ¿no? ¿Están ahí, amigos? ¿Aló? Sí, Mario. Sí, Mario. Perfecto. Sí, Entonces, Mario, la conveniencia de utilizar esta herramienta, ¿verdad?
es que es muy conveniente para hacer prototipos y para probar código. Inclusive cuando uno está, por ejemplo, haciendo troubleshooting de un código, ¿verdad? En vez de crear un shell set como hacemos en Java en silos, ¿no? Y, lógicamente cuando estás interactuando con una persona que básicamente expone un problema en el web, ¿verdad? Es muy fácil hacer un prototipo usando esto porque tú básicamente le mandas un link del plunk y es como que está mostrando la aplicación. Es como un package, ¿no? Que hace referencia a este sitio y aquí puedes definir todos tus ficheros, ¿verdad? Entonces, o sea, todo está incluido aquí en el ambiente, en el ID este. Entonces, ¿cómo es que generalmente se trabaja JavaScript, ¿verdad? Generalmente, o sea, tú puedes mezclar tu markup, tu HTML con el código JavaScript, pero lo que se recomienda, la mejor práctica, ¿verdad? Es declarar todo el código JavaScript en ficheros JS, tipo JS, y entonces hacer referencia a ellos en tu página web, de forma tal de que tu código, tu markup, básicamente sea simplemente el layout, ¿verdad? La estructura, y lo que esté en el JS básicamente es la funcionalidad que va a operar sobre ese layout, sobre ese markup, de forma dinámica. Los ficheros JS, tú puedes tener un fichero JS que referencia a otros ficheros JS, puedes hacer una cadena, puedes particionar tu código de forma tal que las cantidades de líneas sean manejables. Una cosa que es recomendable porque el ser humano no está diseñado para ver muchas líneas a la vez. O sea, uno trata siempre de programar de forma diferente a lo que se programa microassembler, ¿no? Que todo es monolítico y todo es... Porque realmente el ser humano está diseñado para mirar pequeños pedazos de código, ¿verdad? Que hagan referencia a otros códigos, ¿no? De forma tal que uno pueda hacer abstracción de muchas cosas y coger la idea general de lo que se está hablando. Entonces, bueno, aquí básicamente yo puedo venir y referenciar a este fichero JS de mi página web. Fíjense que aquí no tengo que poner más nada. ¿Por qué razón? Porque está en el mismo nivel, está en el mismo folder. Tanto index, que es el fichero este que tengo abierto, como JS, script.js, que es donde voy a poner el código JavaScript, están localizados en el mismo folder. O sea que realmente aquí no me hace falta poner más nada delante de la S. Ahora, si estoy en un folder que está debajo de donde está index de HTML, asuman de que, por ejemplo, yo tengo otro folder aquí que diga, no sé, código o JavaScript, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendría que poner el folder, vamos a llamarle folder JavaScript, ¿verdad? Con el backslash, ¿verdad? El otro caso pudiera ser de que mi fichero JavaScript no esté en un folder por encima, ¿verdad? En la jerarquía. O sea, que esté en un folder que sea el padre donde está index.html, y en ese caso tengo que poner el puntico este, ¿verdad? Para salirme del folder corriente, y entonces voy a donde está script.js, ¿okay? Que supuestamente está en el padre. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, de hecho no es un solo puntico, son dos punticos, ¿ok? Dos punticos y entonces le pones el backslash, ¿verdad? Y vas y tienes que poner el folder. Vamos a suponer de que no esté en el root. Vamos a suponer de que este no sea el root, ¿verdad? Que en el padre, vas al padre, esto lo que te hace es irte al folder padre, y vamos a suponer que el JavaScript esté en otro folder que esté dentro del folder root, ¿verdad? Sería así entonces. ¿Ok? Es básicamente el sistema de navegación relativo que ustedes están acostumbrados también en otros lenguajes. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí la conveniencia de esto, ¿verdad? Es que una vez que yo tengo esto, yo puedo abrir el fichero JS y puedo empezar a escribir mi código en el fichero JS. ¿Ok? Puedo venir aquí, voy a salvar esto, voy a abrir el código JS. Y aquí yo puedo empezar a escribir todo lo que estaba escribiendo en el command prompt, lo puedo empezar a escribir. No, antes de moverme para acá, déjenme mostrarles un momentico acerca de la funcionalidad que existe aquí en Plonker, que es muy conveniente. Una de las cosas más importantes que tiene Plonker, que
Lógicamente, ahora no estamos viendo nada de esto, pero es muy fácil a la hora de crear prototipos de incluir funcionalidades como por ejemplo paquetes de programa en JavaScript como jQuery, ¿verdad? Simplemente nada más que tienes que apretar el botoncito este y él te crea las referencias aquí necesarias, ¿verdad? O sea, él tiene básicamente todo en un sandbox, ¿verdad? Que tú necesites. Si quieres usar jQuery, si quieres usar Bootstrap, el componente de Bootstrap que tiene que básicamente la parte de JavaScript, también lo puedes incluir aquí, ¿verdad? O sea, él tiene básicamente, te da todo esto a tu disposición aquí, ¿verdad? Inclusive te lo pone por versiones, ¿verdad? De forma tal que tú puedas incluir, aquí está el CDN de Bootstrap, ¿verdad? Todo lo que tú necesitas básicamente de una forma rápida para hacer un prototipo, ¿verdad? Lógicamente voy a quitar esto porque no nos hace falta. Entonces lo otro más importante que tiene es que aquí en estas opciones yo puedo definir un intervalo de refrescamiento, de forma tal que a la vez que estoy escribiendo se me va ejecutando el código y puedo ver aquí, cuando doy aquí en Live Preview, puedo ver mi código ejecutándose en línea. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que el intervalo de refrescamiento es cada un segundo, ¿ok? Okay, 1000 milisegundos. Cuando voy aquí a Live Preview, yo puedo venir aquí al script, ¿verdad? Lógicamente aquí me está poniendo Hello Plonker que dice el H1 este, ¿no? Yo voy a quitar esto porque no quiero nada de esto, ¿verdad? Yo quiero poner Hello Plonker pero de JavaScript, ¿verdad? Y en ese caso lo voy a poner Hello Plonker, ¿verdad? Pero voy a poner un alert, ¿verdad? Voy a decir, vamos a ver. Tengo que salvarlo. Y una vez que está salvado, él debe de refrescar. A ver. Y ahí se me fue. Él debe refrescar automáticamente, ¿okay? A medida que yo escribo. Entonces yo voy a poner Hello Plonker, pero lo voy a hacer desde JavaScript. Entonces para eso tengo dos opciones. Puedo poner un alert, que es básicamente el método más primitivo en JavaScript de poner ¿verdad? Y puedo decir hola, aquí estoy. Realmente no tengo que estar salvando, o sea, me debe de coger el Live Preview, me lo debe coger automáticamente. ¿No ves? Aquí estoy. Si cambio esto a aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Él me lo debe coger automáticamente cada un segundo. Lógicamente eso tú puedes cambiar la frecuencia aquí, ¿verdad? Y o sea, es como que te va salvando y exponiéndote lo que estás haciendo aquí a la vez, ¿no? Lógicamente a veces esto es algo que te molesta, y en ese caso simplemente lo tienes que venir aquí y quitar el checkbox, ¿verdad? Para que no te moleste más. Y entonces en el caso que tú quieras hacerlo en demanda, simplemente vienes aquí, ¿verdad? Pones aquí el ojito y le das a esta flechita que dice refresh, manually trigger, ¿no? O sea, que hagas el trigger del refrescamiento manual, ¿verdad? Ahí está deshabilitado. Yo lo voy a habilitar porque para esto no va a hacer falta. Y lógicamente voy a quitar esto porque no quiero que se me ponga el alert. Yo pienso que el alert para hacer debugging y eso existen mecanismos mejores, ¿verdad? El mecanismo mejor que existe es simplemente usar la consola de Chrome, ¿verdad? Aquí en Chrome, cuando voy a la consola, ¿verdad? Haciendo console log, que es básicamente es parte de la infraestructura de Chrome. Yo puedo lograr lo mismo, o sea, tener información, ¿verdad? Y no tengo necesidad de tener esos prompts en la pantalla, simplemente lo puedo tener aquí, ¿no? Aquí está. Ahora, no sé por qué se me fue el auto refresh, me debe de correr automáticamente. Pero bueno, esa es la esencia, ¿ok? Ahora bien, ya que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a quitar esto, de hecho vamos a poner esto como que empezando, ¿verdad? Y vamos a empezar a escribir un poco de código aquí, ¿no? O sea, vamos a suponer de que tenemos un conjunto de trenes, ¿verdad?
y básicamente vamos a definir una variable que se va a llamar trenes en operación. Vamos a suponer que tenemos 8 trenes en operación, ¿verdad? Lógicamente siempre, cada vez que hay una asignación o una declaración con una asignación, es recomendable poner el punto y coma. ¿Okay? JavaScript, muchos de los browsers, es el detalle complejo que tiene JavaScript, que muchos de los browsers no enforzan eso. O sea, hay algunos que no te permiten, la mayoría nunca te permiten poner o sea, la mayoría te dejan no poner el punto y coma, pero eso puede crear errores increíbles, ¿okay? Que son bien difíciles de debugar, y por eso es que es conveniente siempre poner, cada vez que terminas una expresión, poner el punto y coma. ¿Okay? Una práctica, ¿cómo decirte? Bien común, o sea, para hacer, inclusive da mucho más legibilidad al código. Entonces, bueno, vamos a suponer de que tengo estos trenes que son los trenes que están operacionales. O sea, vamos a suponer que tengo 8 trenes que están operacionales, ¿verdad? Y en este caso yo quiero básicamente marcar en la consola, ¿verdad? Escribir en la consola esta expresión ahí. Ok, esto está aquí mal. Metí un typo. Fíjate que una cosa importante, el sistema como tal es case sensitive, ¿okay? O sea, una variable, aquí está, a ver, una variable, básicamente, si tú la defines de esta forma y pones una letra mayúscula, ya se considera otra variable. Y lo más interesante del caso es que es válido, ¿okay? Porque es que no tienes ni siquiera que declararlo. Si yo vengo ahora y declaro no declaro una variable y la uso, es como que se crea automáticamente por mí en el scope global. Que el scope global es básicamente el scope que es global. Es como decirte que está fuera de cualquier función, ¿okay? O sea, las funciones, como vamos a ver después, son las que crean scope en el JavaScript, ¿verdad? Entonces, cuando no se define ninguna función, cuando todo tu código está básicamente como este, ¿no? En un solo piso, vamos a llamarle así, ¿verdad? Se considera que está en el scope global. Cuando no existe una función, el scope y la variable se usan fuera de cualquier función. Esa es la definición. Cuando la variable se usa fuera de cualquier función, se declaran o se definen en el scope global. Y es muy fácil corromper el scope global y crear conflictos. Por eso es que no se recomienda. Entonces, bueno, vamos a suponer que yo tengo estos trenes, tengo 8 trenes operacionales, ¿verdad? Y vamos a suponer que vamos a definir otra variable que sea total de trenes. Total de trenes, ¿verdad? Y vamos a suponer que sean 12 trenes en total, de los cuales 12 son operacionales, 8 son operacionales. Y vamos a suponer que los trenes operacionales todos están contiguos, o sea, uno tras de otro, empezando con la primera posición, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, vamos a suponer que yo quiera ahora, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiera ahora saber, no sé, si la cantidad de trenes, quiero saber ahora en este momento, ok, la cantidad de trenes en operación es igual a la cantidad de trenes total,
Y simplemente para eso simplemente tengo que hacer esto, ¿no? Como estaba diciendo anteriormente. Trenes en operación. Es igual a la cantidad de trenes. Aquí estoy comparando, ¿no? Y fíjate cómo se me sigue esto refrescando porque está el auto refresh, ¿verdad? Eso sería falso. Aquí es falso, ¿verdad? ¿No hay que poner un punto y coma y después el 12, Mario? Como te digo, no es algo que se que se enforce, pero sí se debería. Cada vez que hay una expresión, lógicamente esto no es una expresión como tal, esto es una invocación de una función, ¿no? Pero pudiera ser una No, no, yo función pensé arriba donde declaraste. que sea parte de una expresión. Siempre que hay una expresión, una asignación o una expresión como tal, que sea parte de una asignación sobre todo, se debe poner el punto y coma, ¿okay? Para evitar problemas que sean difíciles de traquear, ¿okay? O sea, de monitorear. Entonces vamos a suponer que yo quiera hacer que yo quiera imprimir los 8 trenes que están operacionales, ¿no? Bueno, en ese caso yo pudiera hacer algo como esto. Oh, me fui aquí. Se me borró lo que tenía aquí. Ah, no, es que me fui de file. Me corrí para este file de aquí. Una de las cosas que yo pudiera hacer así es simplemente poner otro. Esto es una vía, ¿no? Yo puedo decir, ok, el tren número 1 es operacional, ¿ya? Y lógicamente yo pudiera repetir esto, ¿cierto? 8 veces pudiera hacerlo. Eso es una vía, ¿verdad? Pero lógicamente es una vía griega o romana, ¿no? Se puede hacer esto y es perfectamente válido, es una solución, ¿verdad? Lo único que toma tiempo escribir, ¿verdad? Aún haciendo el copy and paste, poner todos los trenes que están operacionales, y mira, se me quedaron 2 aquí, porque son 8, ¿verdad? Mira el tiempo que me estoy tomando, pero es una vía perfectamente, ¿no? Con esta vía yo voy a lograr ver todos los trenes que están operacionales. Si te das cuenta, siempre es bueno poner el espacio aquí para lograr la separación, ¿verdad? Entonces, eso es una vía, pero no es una vía idónea. ¿Por qué razón? Porque tienes que escribir mucho y lógicamente no es muy productivo. Y ahí es donde entra la parte que tiene que ver con los iteradores en JavaScript, los cuales ustedes deben estar familiares también. Como les digo, yo voy a ir bien despacio, ¿verdad? O sea, el primer operador es básicamente el iterador, es básicamente el iterador de while, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, while son una expresión, que es una expresión booleana, o sea, el resultado es básicamente un booleano, y si es true me va a ejecutar esto, si no es true no me lo va a ejecutar, se me sale del loop, simple como eso, ¿verdad? Ustedes deben estar bien familiar con esta porque es exactamente la misma sintaxis de C Sharp, ¿okay? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que son 8, o sea, cuántos trenes están operando, son 8, ¿verdad? Y todos están al principio de la cola, ¿verdad? Yo puedo decir que van del 1 al 8, ¿eh? Voy a describir una variable que puede ser, bueno, de hecho la variable está definida ya, los trenes que están en operación, ¿verdad? Pero voy a definir una variable para iterar, ¿verdad? Vamos a llamarle que esta variable i, ¿verdad? Y vamos a asignarle un valor. Vamos a asignar el valor primero, ¿verdad? Yo puedo decir que mientras que i sea Menor que el total de la operación. sí. Coño, se me ha perdido Menor o igual. se me ha perdido la tecla de i aquí ahora. Espérate un momentico. Debe ser que estoy cansado. Bueno, vamos a poner otra variable aquí.
Estoy tratando de escribir y no puedo escribir. Si el problema del ¿cómo se llama? Del auto refresh este, que a veces te bloquea el thread del UI. ¿Ok? Fíjate, ahora mismo me bloqueó el thread del UI. Cuando lo haces muy seguido, ese es el problema, ¿no? Que como que se bloquea. Ahí está bloqueado el Plonker, ahora está bloqueado. A ver si puedo deshabilitarlo. Mario, Sí. era más rápido el copy and paste entonces. Sí, no, lo que pasa es que quiero ir en orden para... Bueno, déjame cerrar esto. Se me bloqueó el UI. Y crear otro Plonker. Sí, el problema fundamental de Plonker es que ese feature es conveniente, pero debe de dar una frecuencia de que no te bloquee el UI, porque cuando tiene mucho refrescamiento pasa eso, ¿no? Entonces voy a quitar todo esto de aquí, voy a deshabilitar esto en primer lugar, voy a deshabilitarlo, voy a quitar esta parte y ahora voy de nuevo a donde dice script y simplemente voy a declarar mi variable. De hecho es posible que tenga ya el otro ya haya regresado, todavía se bloqueó completo. Interesante. Ok, trenes en operación. Trenes en operación. Son 8 y total de trenes son 12. ¿Verdad? Ahora, eso mismo que estábamos viendo anteriormente, lo podemos resolver fácilmente, ¿verdad? Con un iterador. ¿Verdad? Podemos poner un while loop y decir, ok, declarar una variable, y esta variable la vamos a declarar var iterador o var iterator, vamos a llamarle a, okay. Igual a 1 para que sea igual, y vamos a decir mientras que a sea menor o igual que la variable esta, trenes en operación, ¿verdad? Yo quiero básicamente imprimir en la consola de Chrome, quiero imprimir, y fíjate que Plonker te da, o sea, te va poniendo donde están los errores, ¿ok? Tiene inteligencia, es una herramienta buena. Trenes, tren, número, y aquí pongo la variable a, ya, en operación, está en operación. Faltó un más, Mario. ¿Eh? Te faltó un más. Me faltó un más aquí. Sí, tienes toda razón, Esteban. Y déjame, voy a habilitar la consola de Chrome, borrar esto, y ahora lo voy a activar directamente porque no tengo el auto refresh. Igual eso no va a caminar, Mario, porque no estás incrementando nunca A. Ah, interesante, ¿verdad? Y faltó algo. O sea, en el primer loop se salió del ciclo. ¿Por qué razón? Porque él iteró una vez, ¿verdad? A es menor que o igual que tren de operación. De hecho, tú sabes lo que está pasando aquí, ¿no? No va a salir nunca. Está en un loop infinito, ¿verdad? Claro. Sí, creo que ahora está bloqueado por otra razón, ¿no? Es porque está en un loop No, infinito. claro, no sale nunca. Ahora está en un loop infinito. O sea que me bloqueó el UI de nuevo. Una cosa importante con la programación de client side es que hay un solo thread. No sé si están conscientes de lo que es un thread de ejecución, ¿verdad? Un thread de ejecución básicamente es o un hilo de ejecución, ¿verdad? Es básicamente, de un momentico, amigo, para conectarme, empecé se me olvidó de conectarla. Okay. Voy a conectar la PC a la herramienta. Deme un momentico. Un thread de ejecución básicamente es... Deme un momentico.